Bueno. Liliana, contanos cómo surgió esta fotoperformance. Micrófono. Bueno, me parece interesante que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio. No se escucha. Es decir, me parece interesante que nos ocupemos de ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Todo esto empezó en el 82, en plena Guerra de las Malvinas, y a mí me alteró la Guerra de las Malvinas. Sentí que no me podía quedar en mi casa. Y entonces salí y me metí en el primer comité radical. En ese momento yo era radical de Ilia, de Alfonsín. Acércate al micrófono. Y bueno, empecé a trabajar muy rápidamente para Alfonsín. O sea, trabajé en la campaña de Alfonsín y convocando gente para recuperar la democracia. En ese momento se estaba realizando el primer Congreso de la Mujer Argentina, un congreso feminista. Y entonces a mí se me juntaban dos cosas. Por un lado, el Congreso feminista, y por otro lado, yo estaba en una onda que queda feo decir estaba levantando gente. Yo estaba convocando gente para reunir gente. Acércate. Para reunir gente y trabajar la campaña y que pudiéramos volver a la democracia. Cuando fui a ese congreso, yo fui por el congreso, pero también porque sabía que iba a estar María Luisa Bember, no sé si María Elena, Marta Minujín, que después vino a mi casa. Bueno, yo estaba en esa tarea de convocar gente. Me acerqué a Alicia y Alicia me dijo: yo milito para el feminismo, nada más. Alicia no era simpática, no era una pandereta, ni era una castañuela. Era una mujer permanentemente concentrada en el minuto y trabajaba así. Y yo aprendí mucho de ella ahí. Bueno, nos encontramos también en otra reunión en la Asociación de Terapia Familiar, creo. Y ella ahí me invitó a participar en un taller que coordinaba Graciela Sicos, y yo participé. También ahí hubo una anécdota, porque me parece interesante hablar de Alicia. Yo creo que todo esto es por Alicia. Este libro es también por mí, ¿no? Por supuesto. Pero la consagrada era ella. Y entonces me invitó a un grupo, algo que se hacía en la Asociación de Terapia Familiar, no me acuerdo. La cuestión es que yo había hecho un taller, nunca me fue peor en la vida, porque no vino nadie, fue inolvidable, pero nunca más me volvió a pasar. Bueno, y ahí Alicia me invitó a ese taller. Yo le dije no, porque yo a esta hora almuerzo con mis hijos. Me dijo: ¿vos tenés bebés? No, dije: no tengo bebés, tengo adolescentes. ¿No pueden comer solos? O sea, Alicia tenía una cosa muy crítica con la maternidad, pero no porque estuviera en contra de la maternidad, sino porque ella era un ojo lúcido. Entonces cuando me dijo: ¿no pueden comer solos tus chicos? Le dije: bueno, sí, está bien, me quedo. Y ahí surgió la primer foto.
¿Tenés algún libro abierto? La primera foto que surgió fue esta. Ah, mira. Algunos libros tienen... Esto se convirtió en postal. Esta foto fue foto de primera... de tapa de Tiempo Argentino. Yo cuando la vi me asusté, porque la tapa era enorme y era toda yo. Pero además nadie me había avisado nada. Nadie me pidió autorización. Pero, ¿cómo decidieron hacer esa foto performance? Contanos un poco eso. Bueno, de ahí pasamos a que yo la invité a participar de mis talleres. Yo en ese momento diseñaba los talleres, eran talleres muy interesantes. Y bueno, pero eran muy cansadores. Los hicimos en España, los hicimos en Colombia, en Roma. Entonces hubo un momento en que yo le dije, decime, ¿y si probamos qué hacemos nosotras dos? O sea, juguemos, a mí me gusta mucho jugar. Entonces, juguemos. Alicia se prendía en todas mis ideas. Entonces, yo me preparé, no sé cómo, no puedo dar explicaciones de por qué compré las masas que compré, por qué usé prendas mías para convertirme en un personaje. Entonces empezamos. Trabajábamos en el departamento de ella, que tenía muchísima luz. Y bueno, les cuento el cuento de la primer foto, porque fue muy fuerte. Dijimos, bueno, empecemos. Era un sábado. Yo la verdad no sabía qué hacer, pero hice algo que mi mamá hacía conmigo cuando era carnaval. Yo me quería disfrazar, y entonces mi mamá agarraba un corcho, me pintaba de negro y me decía, ya estás disfrazada. Bueno, me acordé de eso. Agarré un corcho y dividí la cara por la mitad. Yo tengo una manía, que es cuidarme el pelo, que no se me moje, que no se me engrase, que no se me ensucie, que no se me ondule. Bueno, tengo es una chifladura, qué sé yo, no importa. La cuestión es que yo tenía, ahora les voy a mostrar la foto, yo tenía la cara dividida, blanca, por un lado con unas cremas viejas que tenía en mi casa, me hice un emplasto, y del otro lado me pinté toda de negro, y después pensé, me voy a arruinar el pelo, se me va a ensuciar. Fui a la cocina, agarré un repasador limpio, lo doblé por la mitad y me la puse atada acá como para protegerme el pelo. Cuando me vi en esa imagen, en el espejo, sentí que estaba pasando algo, que no sabía qué era, pero que estaba pasando algo. Entonces probé de atarme el pañuelo adelante. No el pañuelo, era un repasador. Sí. Yo ni me había dado cuenta, porque el repasador tenía 2 franjas celestes. Y cuando me lo anudé delante, tuve una emoción impresionante, porque para mí las madres y las abuelas de la plaza son la dignidad argentina. Entonces sentí una emoción muy grande. Las hubiera invitado a las madres, pero no sabía cómo resolver la cosa hoy, porque quería que ellas vieran las fotos. Bueno, esa es la primer foto. Yo me gustaría mostrárselas, porque está... Sí, decime. Sí. ¿Querés mostrar la foto o...? Sí, me gustaría, para
que vean cómo salió. Yo la busco mientras. Y estas fotos fueron tomadas hace casi 40 años. María Laura, cómo encontraste este material? Me interesa, porque fue como un hallazgo, algo totalmente imprevisto, ¿no? Sí, tiene que ver con mi investigación de CONICET. No sé si se escucha. ¿Me disculpas un segundo, ahí? María Laura? Sí. Bueno. En esta foto, que no sé si se ve mucho, bueno, yo estoy con la cara dividida y el pelo suelto. No sé. Acá... Es que no se ve desde la distancia. No se ve, ¿no? Sí, ya pasa. ¿Sí? Sí, pasa en loop igual. Bueno, acá me pongo el repasador, acá me lo pongo para atrás y al final surge... Esta es la primer foto que hicimos en esta idea de trabajar las dos olas. Y a mí me produjo una gran emoción por lo que dije, pero Alicia la dio vuelta a esta foto. ¿Qué dijo ella? No sé qué dijo. Yo sé lo que hizo. Alicia tenía algo que para mí era muy interesante, y es que por ahí le mostraba las fotos Alicia Sanguinetti o algún otro. Pero Alicia le mostraba las fotos, ¿sabés a quién? Al encargado del edificio, a su empleada doméstica, al mozo de las cuartetas. Ella quería ver la mirada de gente que quizás no tenía el ojo tan educado como ella. Y eran muy interesantes los testimonios de cada uno. Bueno, como esta foto nos gustó mucho, nos emocionó, después seguimos. Pero sigue María Laura. Es cierto, te estaba por pedir el micrófono. Yo quería saber por este hallazgo, porque las fotos las encontraron casi 40 años después. Las encontraste vos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, fue en 2015. Yo estaba organizando una exposición que fue Mitominas 30 años después, en el contexto de mis investigaciones de arte feminista, y necesitaba, digamos, documentación de Mitominas, que yo sabía que había realizado Alicia D'Amico. Y entonces, bueno, contacté a Alicia Sanguinetti gracias a un artista que me pasó el dato de que ahí estaba el archivo, porque yo no sabía dónde estaba el archivo. Y cuando empecé a trabajar en el archivo, bueno, me llevó un tiempo largo encontrar las fotos que yo estaba buscando, porque estaba descatalogado el archivo. Y en el medio empezaron a aparecer otros materiales, y entre esos materiales está este que hoy forma parte del libro. Por supuesto, bueno, cuando empecé a ver que el archivo estaba descatalogado, lo puse como trabajo de investigación de CONICET, que llevo hace 6 años haciendo, y con Alicia Sanguinetti, que está aquí presente, que es la albacea del archivo, desarrollamos un mecenazgo, ya vamos por el segunda, digamos, fondos de mecenazgo para poder seguir catalogando, digitalizando y conservando el archivo. ¿Vos la conocías a Liliana? Con Liliana había tomado contacto muy poco antes por la exposición de Mitominas, y entonces cuando yo vi los negativos así a la luz y empecé a ver que eran obras increíbles, y que aparecía el nombre de Liliana en alguna sobrecito de negativo, pero que no había mucho más dato, dije, bueno, la voy a llamar. Y así fui haciendo con varias personas que fueron apareciendo en los nombres, ¿no? Porque justamente una tarea de la investigación es esa, es decir, ya que no está la fotógrafa viva, a través de sus amigas, de sus modelos, de quienes posaron, de quienes estuvieron con ella trabajando, bueno, ir haciendo entrevistas para ir sabiendo, digamos, cómo catalogar correctamente todas esas piezas. Todas eran de D'Amico, todas las fotos. Todas las fotos sí, el archivo D'Amico son todas fotografías de ella. Cuando ellas tuvieron, digamos, Liliana, lo tuyo son
¿Tus fotos cuántas son? ¿O cuántas son las del No, archivo? en general, del archivo. No, deben ser más de 5.000 negativos, ¿no? Ali, más de Qué 5.000, bárbaro, 6.000 ¿no? negativos, 8.000 negativos. Sí, queda 8.000. muchísimo por catalogar, por eso ya llevamos mucho tiempo con Alicia, pero queda mucho por catalogar. La cuestión es que, bueno, Alicia D'Amico fue socia de Sara Facio durante muchos años de su vida. Claro. Entonces hay algunas fotografías que se creen que son de Facio, pero están en el archivo D'Amico, porque ellas hicieron cuando firmaban separaron, juntas, ¿no? Claro, firmaban DAFA. Ellas Claro. tenían un estudio que era DAFA, D'Amico Facio. Pero bueno, cuando separaron el estudio, hay fotografías que decidieron, entre ellas, que eran las que sabían, claro, quién las había sacado y se repartieron, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho material que no está exhibido. Por ejemplo, cuando se mostró hace unos años en Malva el material de Perón, de Facio, bueno, también hay material de D'Amico en el archivo. O sea, hay muchas temáticas que por ahí trabajaban las dos, iban juntas a fotografiar, claro. Pero a partir del distanciamiento y de la división de la sociedad, que eso coincide con los años 80, Alicia D'Amico se dedica a unir su militancia feminista. Ella fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina, junto con María Luisa Bember y otras grandes mujeres en los 70, pero después, cuando ella se separa, digamos, con el estudio y arma su carrera de manera autónoma, se va a dedicar a unir la fotografía con su ideología feminista. Y por eso son los proyectos que ella tiene dedicados a través del retrato, al conocimiento de la identidad, ¿no? Cómo a través del retrato se puede bucear en la identidad. ¿Podés contar un poco eso? ¿Cómo usaba el retrato como herramienta feminista? ¿Cómo es eso? Bueno, para ella el retrato era una forma, ella como fotógrafa, de conocer a quién estaba retratando, pero también a la retratada de conocerse a sí misma. Porque históricamente se concibe el retrato como quien toma la fotografía o quien desarrolla la pintura, como refleja, digamos, a quién está retratando. Pero para Alicia D'Amico no era solo eso, era también una manera de autoconocimiento del yo, de la persona que estaba siendo retratada. Por eso Liliana tiene varias fotos por ahí de un personaje, porque ella no tomaba una fotografía o no elegía ella la fotografía que mejor representaba a la retratada, sino que era la retratada. Ella tomaba muchas fotografías de esa mujer que estaba siendo retratada. Esa mujer elegía cómo salir, con ropas especiales, con algún objeto que le fuera significativo, posaba de diferentes maneras, y luego ella lo que hacía era mostrarle todo ese arcoíris de fotografías y que la retratada eligiera cuál era la que verdaderamente sentía que la representaba. Y muchas veces se acompañaba ese retrato con una frase o una expresión del estado anímico de esa retratada. Y esta forma o este modo ideológico de pensar la identidad y de ir construyéndola como algo dinámico a partir de las imágenes, luego se exhibió en Lugar de Mujer. O sea, toda esta serie de retratos que seguramente ahora va a contar Liliana, sí, y toda esta serie de ejercicios performáticos se dieron en el contexto de un espacio que se va a crear en agosto de 1983, que se llamó Lugar de Mujer. Un espacio que era para mujeres, que podían ser feministas o no feministas, pero que, digamos, se conforma para, digamos, que haya contacto entre las mujeres, para pensar en las mujeres, para pensar temáticas que le preocuparan a las mujeres, para desarrollar talleres, como hizo Liliana, que dio muchísimos talleres para pensar el cuerpo, la identidad, la maternidad. Y fue un espacio que duró
muy activamente hasta 1989, 1990. ¿No? Sí. Y volviendo a este hallazgo tuyo, ¿qué sentiste vos cuando ella te llamó, te mostró ese material? ¿Recordabas absolutamente todo? ¿Te sorprendió algo que no recordabas? Me sorprendió el Acércate. contacto. Me sorprendió el llamado. Además, no lo creí. Yo creía, a mí me pasa esto, no decir, no, esto me están cargando. Entonces, yo no creía lo que ella me estaba contando. Y bueno, quedamos en encontrarnos. Después que hablemos del encuentro, que es muy significativo, a mí me gustaría decir cómo usábamos las fotos como material de reflexión crítica sobre sí misma y sobre el género mujer. No era sobre solamente cada una. Pero sí, fue... Además, estas fotos tienen como antecedente una cantidad muy grande de talleres. Talleres que Alicia no quería hacer ella. Porque cuando yo diseñaba un taller, lo hacía pasar por mí. No iba a correr el riesgo de que alguien le pasara... Contá qué significa hacerlo pasar por vos. ¿Qué significa? Hacerlo pasar por mí, suponete que yo pienso, bueno, a ver, voy a indagar el tema yo, mi madre, ¿no? Tema madre-hija. Entonces, digo, bueno, a ver, ¿qué me conviene usar? Bueno, voy a empezar con un ensueño dirigido. Son todas técnicas, pero que yo hace muchos años que soy psicóloga, entonces las manejo bien. Y surgían fotos, qué lástima que no tenemos, surgían fotos fantásticas y también surgían fotos que no decían nada. Y después venía el tema cuando la foto ya estaba en papel. Es decir, perdón, esas fotos para vos eran como una nutriente para ese taller, te servían para ese taller. Okay. Claro, pero además, si yo voy a ofrecerle a las personas que participan, que eran siempre mujeres, bueno, a ver, hagamos este trabajo. Si no lo hago yo primero, no sé lo que estoy. Primero pruebo en mí. Bueno, Alicia no quería eso. No quería probar. Era como que estaba en contra del psicoanálisis, de la psicología y todo eso. Pero la cuestión es que un día se apareció con una foto, un autorretrato precioso, y me dijo, hice el taller yo sola. Era así. Bueno, después el tema era qué veía cada una de nosotras en la imagen que hacíamos. Por ejemplo, esta imagen tiene que ver con mi infancia. Mi abuela y mi madre eran turcas de Estambul. Entonces mi abuela, Regina, me enseñó a ponerme el burka o no sé cómo se llama. Turbante, claro, un turbante, como claro. Un velo. Entonces ella me enseñaba, me ponía la tela acá, me la pasaba por acá, después me tapaba la cara y con la otra, y las dos hacíamos lo mismo y caminábamos por las casas disfrazadas de turcas. O sea, todas las fotos tienen que ver con mi infancia, con mis conflictos, con mis historias, con pacientes y con otras cosas, pero yo no lo sabía antes. No es que yo decía, a ver, voy a hacer una foto que se parezca a la máscara de Micenas que está... No, yo me tiraba, así como fui a buscar el repasador, no sé de dónde, salían las cosas
de las manos, había otra inteligencia. ¿Y eran sesiones fotográficas muy largas? ¿Cuánto tiempo? Y sí, eran muy largas. Podíamos estar trabajando en las fotos 2, 3, 4 horas. Un silencio absoluto. Yo podía decirle a Alicia, mira, me siento mal, y Alicia seguía. No es que iba a decir, ay, a ver qué te pasa. Esta foto también tiene una historia que algunos ya conocen. Cuando yo hice esta foto, esto es un top de lentejuelas que me había regalado mi papá. Yo le puse una cartulina adentro y me la enchufé. Salgo del baño, Alicia ya está preparada, todo esto con música, pero música que no mucha gente conoce. Por ejemplo, los cuartetos Razumovsky, que yo le pedí al profesor, ¿me lo podés? Al profesor de música que tengo. Bueno, música que mucha gente no conocía. Ay, se me cortó. No, que había mucha música, sí, mucho estaba silencio en música. Alicia tenía por lo menos 3 cámaras. Saliste del baño de prepararte De prepararme, Sí, saliste del baño y... Salí del baño... Espera, era muy lúdico, por lo que contás, Liliana, era muy lúdico todo, es decir... Porque yo esto lo hacía de turbante chica. de lentejuelas, cuando te lo pusiste, saliste... Cuando... Y empezaste con el tema de la performance. Sí, y empezaste iban con el tema de moverte. Iban surgiendo los personajes. Sí, yo mucho no me movía, la que se movía era Alicia. Pero esta foto, lo que yo quería decir, ahora me acordé, yo salgo del baño con este turbante que me armé o bonete y... Ay, che, que me está pasando algo. No tiempo, después lo vamos a recordar, sí. Pero iban surgiendo, digamos, los distintos personajes que encarnabas iban surgiendo espontáneamente, no había algo prefijado, ¿no? Ya Por está, lo que ya me acordé, espera, antes que se me vaya. Entonces yo salgo del baño, me siento en la mesa, después le voy a decir los años que tengo, porque esto no es que me pasa por la edad. Me siento en la mesa y le digo a Alicia, ay, espera un segundo que voy a elongar porque tengo este cuello súper contracturado. Como si no hubiera dicho nada. Yo hice así para elongar el cuello y ahí está la foto. Es verdad, es como que sí, hay algo raro, ¿no? En la claro, posición, hay una cosa cierto. así. Yo estaba elongando el cuello. Pero un poco cuento también cómo era la relación nuestra. Alicia era extraordinariamente profesional. Vivía concentrada. Y bueno, así eran las fotos que sacaba también, ¿no? Sí. Y todo esto, vos antes decías que surgió en un momento especial, esta fotoperformance. ¿Puedes contarnos un poquito? En el ensayo, en el libro, vos haces referencia, pero muy rápido, a una época dorada del arte feminista argentino. ¿Esto se enmarca ahí? ¿Podés desarrollar un poco? La verdad que sí, que para mí los 80 y especialmente el año 82 es un año dorado del arte feminista, y el lenguaje que lo va a expresar el arte feminista de manera más brillante desde mi punto de vista es la fotografía, porque la fotografía, como ningún otro medio, les permitió estudiar tanto a Alicia D'Amico como a Ilse Fuscova, que es la otra fotógrafa que yo trabajé y sigo trabajando, y que también en el año 82 realiza una obra fabulosa que se llama El Zapallo. Les permite estudiar desde el lenguaje fotográfico la identidad de las mujeres como ningún otro lenguaje. O sea, es como que la pintura les quedaba
limitada, la escultura las limitaba, o sea, el lenguaje de la fotografía les dio una ductilidad increíble. En ese contexto es cuando en el año 82 surge este proyecto de D'Amico de investigar, bueno, a las mujeres, primero investigar la identidad de las mujeres, porque ella consideraba que lo que aparecía en la televisión, que lo que aparecía en los medios de comunicación, que la mujer estilo Barbie, que hoy ya tenemos mucho tiempo de deconstrucción de ese estereotipo, pero que en los 70 y en los 80 es cuando se empieza a cristalizar ese estereotipo de mujer Barbie. Digo Barbie porque es como más, ¿no?, más conocido, digamos, eso 90, 60, 90, determinado tipo de pelo, determinada belleza, determinada edad, ¿no?, que es un modelo que se cristaliza muy fuerte a partir de los 70. En los 70 y en los 80 los movimientos feministas lo van a deconstruir, lo van a criticar, van a escribir muchos textos en contra de ese modelo. Y Alicia la va a marcar esto, porque cuando ella habla de una mujer verdad, que era el proyecto de ella, cómo saber de una mujer verdad, qué es una mujer verdad. ¿Qué era una mujer verdad? Era una mujer que podía vivir libremente, sin esos estereotipos de cuerpo, digamos, de belleza, sin, llevar sobre sus espaldas todos los mandatos de género, de que había que casarse, que había que tener una determinada cantidad de hijos, de que había que ser madre. O sea, una mujer libre que cuestionara todos esos estereotipos que paradójicamente los seguimos cuestionando hasta el día de hoy. Entonces, ella a través de la fotografía lo que le interesaba era eso, mostrar cómo hay una enorme cantidad de mujeres diferentes, con deseos diferentes, con necesidades diferentes y con oportunidades diferentes. ¿Ese era el proyecto más íntimo y personal de Alicia, de todos los que hizo? Se inicia en el 82, fue el proyecto más íntimo y personal, va a llegar hasta el día de su muerte, pero en los últimos años ella va a plantearse un proyecto quizás más, el mismo proyecto pero desde otro punto de vista, que tenía que ver con el amor. Especialmente ella va a ir recorriendo, digamos, todas estas diferentes mujeres hasta llegar a los últimos 5 o 6 años de su vida, donde empieza a trabajar la cuestión de los afectos entre las mujeres y los sentimientos, y especialmente el amor. Y con eso concluye, digamos, ¿no? Ese es lo que ella estaba investigando antes de morir. Es decir, que ese periodo dorado, la fotografía y la fotoperformance tuvo un lugar central. Importantísimo, importantísimo, porque la performance, o sea, lo que hacía Liliana de ir actuando, primero en ella y después poner en práctica en las asistentes a los talleres de Lugar de Mujer, este proceso, hacía que a través de técnicas, como dijo ella, el psicodrama, a través de técnicas que tenían que ver, que venían del psicoanálisis, de la psicología, etcétera, y del teatro. El mismo teatro es performance, ¿no? Es ir actuando los diferentes roles que no queremos tener y actuar otros roles que queremos tener. Entonces, la fotografía iba como capturando cada uno de esos roles contra los que las mujeres de los talleres no querían estar, querían sacarse de encima, y los roles que sí querían tener y que no se les permitía o que no lo podían hacer en total libertad. O sea, fue verdaderamente no sé, para mí, yo me dedico a esto, o sea, ¿qué te puedo decir? Para mí es una joya, ¿no? Estos trabajos. Y Liliana, contanos cómo era el trabajo en el taller. ¿Viste mujeres que tuvieron un cambio radical, rotundo, que pudieron...? Bueno, la que tuvo un cambio radical fui yo. Contanos. Al principio. Sí. Nada te cura Gracias, más que los pacientes. Eso es así. A mí me interesaba mucho la reflexión, cómo las mujeres iban metiéndose en la reflexión acerca de sus imágenes, porque no eran retratos donde uno posaba y te sacaban un plano, no era así. Es decir, de algún modo había que enloquecerse un poco
¿Cómo eran los talleres? Contá sucintamente un poco eso. Bueno, los talleres duraban 2 horas y hacían en lugar de mujer, participaban casi siempre un par de pacientes que a mí me interesaba después seguirlas en las otras terapias. Las mujeres se entusiasmaban muchísimo porque no habían tenido oportunidades de mirarse al espejo y reflexionar sobre, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quiero seguir con esta pareja? ¿Me quiero divorciar? ¿Me hago cocinera? Eran preguntas, también son fotos que no te dicen nada. O sea, depende del vínculo que uno establezca con la imagen, con el fotógrafo, con la foto. Pero Alicia no participaba en esos talleres con la Sí. foto. Ah, participaba con la foto. Alicia participaba, como siempre tenía el don de ser invisible. Entonces no sabías dónde estaba, pero estaba sacando fotos. Los talleres están registrados con una cantidad de fotos que, por otro lado, cuando las mujeres nos reuníamos y veíamos las fotos que habíamos hecho y reflexionabas críticamente sobre eso, es un trabajo profundo, sobre todo si lo seguís. Claro. Entonces, Alicia estaba muy interesada en la mirada femenina, en todo lo que fuera la teoría de géneros, el movimiento de mujeres. Pero yo estaba enterada, yo estaba interesada en cuál era la introspección crítica que podían hacer las mujeres en términos de conocerse a sí mismas y encontrarle significado a esas imágenes. ¿Vamos bien? ¿Entienden? Por favor. Perfecto, me parece buenísimo. ¿Y este material le sirvió de algún modo a D'Amico para esa conformación de Mujer Verdad, para ese proyecto suyo? Y bueno, como todo proyecto que queda en proceso, porque no sabemos cómo lo hubiera seguido, pero quizás lo rico del material es ver de que no hay una mujer verdad, ¿no? Y que la mujer verdad no está fija en algo y no es una única respuesta. Y está bueno en ese sentido de que el material haya quedado así en proceso, porque hasta el último momento estuvo trabajando sobre eso. Algo que me interesaría destacar también es que esa capacidad de Alicia D'Amico de hacerse invisible, como dice Liliana, hizo que no fuera una mirada que inhibiera a las participantes de los talleres. Para nada. Y aparte eso ayudó también a que ella pudiera analizar de una manera muy directa las relaciones amorosas al final de su vida, porque claro, con su cámara no inhibía, entonces las personas podían tener gestos de afectos muy profundos y ella poder tomarlas, y ahí quedó en sus trabajos, ¿no? ¿Y qué repercusión tuvo este último trabajo sobre el amor? Bueno, ella no mostró mucho el trabajo, los últimos trabajos no los exhibió mucho. Y se exhibieron de manera separadas, o sea, por ahí se conoce una fotografía de Alicia, digamos, de parejas, pero si vos mostrás ese material aislado, no haces esta lectura. Lo interesante del trabajo del archivo es que vos tenés todo el material unido como para poder hacer lecturas analíticas más profundas y darte cuenta qué era lo que estaba trabajando, ¿no? Y después, bueno, eso va unido a material escrito que fui catalogando en el archivo y fue cerrando, más las entrevistas. Las entrevistas son fundamentales, sobre todo las entrevistas que yo recuerdo con más, digamos, como más jugosas fueron la de Liliana, la de otra amiga de ella que se llama Coque Wolfenson,
que tienen una memoria afectiva increíble, porque el tema cuando vos tratás de reconstruir el trabajo de una fotógrafa o de un artista que ya no está, es que sus amigas, su gente, su contexto, quiera recordar. Y muchas veces no quieren recordar, o muchas veces les duele recordar y deciden no recordar. Y Liliana, en esa primera entrevista que tuvimos, que fue muy fuerte, fue una de las entrevistas, yo siempre lo comento, más fuertes que tuve en mi carrera, porque se armó un clima afectivo muy grande, porque yo pude percibir el afecto que tenían ella y Alicia. Entonces, cuando salí de esa entrevista, absolutamente conmovida, agarré para cualquier lado. Después de un buen rato de caminar, me di cuenta que estaba caminando para otro lado, para el lado contrario donde tenía que ir, del nivel de shock en el que quedé. Y dije, wow, qué memoria afectiva y qué compromiso con el recordar. Porque cuando vos haces preguntas o mostrás un material que la otra persona cree que estaba desaparecido, que le habían dicho que había quedado destruido, y después de 25, 30, 40 años abrís una puerta, ¿viste? No sabés cuál va a ser la reacción. Y a veces, en general, lo que hacen las personas es protegerse y te dicen, no, de esto no hablemos, total, esto ya pasó. Pero Liliana quiso y después siguió con el tiempo, vino un día a ayudarme al archivo, a catalogar, armó el libro. O sea, quiso seguir, ¿no? Sí, eso es como lo más fuerte para mí. Historia. Quería preguntarles si quieren hacer alguna pregunta a Liliana o a María Laura, alguna inquietud. Si no, seguimos conversando nosotras, pero no hay pregunta. Sí. Ahí le llevan un micrófono, señor. Qué fuerte, claro, sí. Liliana, ¿qué te pasa a vos cuando te mirás en tus propias fotos que sacó D'Amico después de 40 años? ¿Qué imagen tenés? ¿Qué es lo que te genera? Mira, al principio, cuando recién las vi y yo creía que se habían perdido para siempre, si ella se fue para un lado, yo estaba en mi consultorio, no podía creer, porque eso ya se había terminado y la vida me lo mandaba de vuelta. Esa fue una gran emoción. Después encontré fotos que yo no había visto nunca, que Alicia las sacó hoy, yo no las veía. Pero ahora es muy interesante tu pregunta, porque yo en estas fotos tenía 40 años, 42, 43 como mucho. Yo tengo 78 ahora, entonces me veo y digo, pero qué hermosa. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me lo dijeron? Alicia me lo dijo. Alicia me dijo, yo te voy a mostrar quién sos. Si no, no lo sabía. Bueno, ahí estaba la mujer verdad, ¿no? Ahí estaba claro, el proyecto. Yo creo que en un momento fuimos como uniendo talentos. El que yo puedo sentir para hacer una búsqueda en la subjetividad del otro o en la mía propia. Y es un libro que para mí era, ¿qué te puedo decir? En los años 80 era consagratorio esto para mí. Porque aparte vos lo empezaste a pensar en esa época, este libro, ¿no? Es que es que nunca lo pensamos como libro, porque lo que nos pasó es que después de la primer foto de las madres, después seguimos. Por ahí hacíamos una por mes, porque la foto llevaba mucho tiempo de reflexión y de trabajo. Pero en ese momento no habías pensado en... No, es más... Nosotros decíamos, Alicia y yo, ¿qué estamos haciendo?
¿esto cómo se llama? La que dijo el nombre de cómo se llama esto fue María Laura. Pues sabés que yo tuve una imagen infantil también. Yo estaba en mi consultorio y yo sentí que por la ventana entraba la cigüeña con María Laura colgada del pico. ¿Viste? Como la cigüeña. Porque realmente fue un nacimiento nuevamente. Porque cuando hablamos por teléfono, yo trataba de convencerla de que las fotos ya no existían. No. Entonces le decía, y decime, la foto que estoy disfrazada de no sé qué, sí está. Entonces ya tuve que empezar a creer que las fotos... ¿Las habías buscado vos por tu cuenta? Ah. Lo que busqué fueron, debo confesarlo, fui infiel y busqué otros fotógrafos y nadie entendió. Nadie entendió nada de lo que estábamos haciendo. Entonces dije, bueno, ¿se terminó? Sí. Hay un elemento importante, es decir, cuando terminamos, no sabíamos que terminábamos. La última foto fue la foto de la sal gruesa. Y cuando terminamos, hay un elemento importante y es que a Alicia le diagnosticaron un cáncer grave. Y Alicia decidió que toda su energía de vida iba a estar puesta para curarse. Y yo la ayudaba de otra manera, porque ella estaba haciendo una dieta ayurvédica y yo me daba vueltas por Buenos Aires buscando rábanos o la verdura que tenía que comer. O sea, el vínculo continuo, las fotos desaparecieron y después de 40 años volvieron a aparecer. Pero estoy linda en esa foto. Divina, como ahora. Bueno, vamos a ir cerrando la charla. Liliana va a firmar libros que se pueden comprar aquí. Y si hay alguna otra inquietud o alguna pregunta, ¿no? No tengo respuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿Alguien quiere decir algo o callar para siempre? No. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Laura y Liliana. Gracias a vos también, Marina. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Ya está? Está dentro. A ustedes. Que se vea esa... ¿Qué? A ver, hagan que trabajan. Para, Ahí está, y ahora, mira, ahora sí posando. Ahí está, buenísimo. ¿Salió bien? Sí. ¿Sí? Re. Yo estaba para todo mirando que esté YouTube. La próxima empieza en media hora. Sí. 6:30, sí.